Buenos días a todos. Vamos a iniciar con estas actividades del Colegio Mexiquense. Para nosotros es grato que esta institución nos acompañen y sobre todo que hagan una labor, compartir el conocimiento de lo que se hace en las investigaciones, tanto en el Estado de México como en otros, pero particularmente en esta región vamos a hablar. Bueno, está con nosotros el doctor Raimundo Martínez, doctor y maestro en estudios mesoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2006 es profesor investigador del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia de México, ahora Seminario de Estudios Interdisciplinarios del Pasado Indígena. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el reconocimiento de perfil deseable PRODET. Sus temas de interés son códices y documentos de tradición indígena e historia de mesoamericana. Es profesor y tutor de la maestría en Historia en el Colegio Mexiquense y profesor de asignatura en la licenciatura en Historia y en el posgrado de Humanidades de la UAM. Entre sus principales publicaciones están el Códice Techaloayan de San Francisco Xonacatlán, un estudio y facímil publicado por el Colegio Mexiquense, Los Señoríos del Valle de Toluca en la Historia General Ilustrada del Estado de México, por el Colegio Mexiquense. Es coautor del libro Sabios y Artificios, el conocimiento y su aplicación entre los antiguos náhuatl, con una coordinación en el volumen Piedras y Papeles, Vestigios del Pasado por el Colegio Mexiquense. También coordinador del libro Estrechando los Lazos, Perspectivas Interdisciplinarias sobre el Estado de México, también por el Colegio Mexiquense. Y actualmente es el presidente del Colegio Mexiquense. Démosle un fuerte aplauso al doctor Raimundo Martínez. Buenos días. Es un gusto estar aquí en el municipio de Ozumba. Agradezco la presentación que ha hecho Eloy Arce Valdés, secretario del ayuntamiento de este municipio. Muchas gracias por recibirnos en esta Casa de Cultura José Antonio Alzate. La mesa itinerante que realizaremos el día de hoy es una de las que el Colegio Mexiquense ha venido organizando a través de los años, prácticamente desde su fundación. Este programa de divulgación del conocimiento histórico y social lo hemos llevado a numerosos municipios. El objetivo pues es dar a conocer avances, resultados de la investigación científica y social acerca de los municipios y entablar un diálogo con la gente que en ellos habita. Así que es muy interesante el ejercicio porque implica una retroalimentación con la gente que puebla estos municipios. También quiero comentarles que quien nos convocó, la doctora Tatiana Pérez, investigadora del Colegio Mexiquense, así como otros coordinadores de mesas, muchas veces compilan los trabajos que ahora ustedes escucharán. Esos trabajos se preparan para ser editados en una colección editorial que se llama Los Cuadernos Municipales. Algunos de las mesas itinerantes culminan en un cuaderno municipal. Ojalá que se pongan de acuerdo los participantes de esta mesa y podamos contar con un volumen más para la gente de aquí del municipio de Ozumba. Quiero darles las gracias por acudir a esta convocatoria e invitarlos a compartir
también lo que en esta mesa se presentará con la gente que conocen. Esto estará disponible en nuestras redes sociales, esta mesa itinerante, en las redes sociales del Colegio Mexiquense y en nuestra página electrónica www.cmq.edu.mx. Pues el conocimiento que no se comparte no trasciende, así que precisamente para darle trascendencia a ese saber, para seguirlo acrecentando, seguirlo socializando, pues damos comienzo a esta mesa itinerante. Muchas gracias. Pues vamos con dos temas que tienen que ver con nuestro municipio, uno más natural, otro más tangible. Y bueno, voy a presentar a la doctora Edelmira. Es doctora en biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el área etnobotánica, especialmente estudiando las plantas medicinales y comestibles de los mercados de México y en especial el tianguis de Ozumba y la agrobiodiversidad de milpas, cultivo de maíz. Laboró durante 50 años en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, participando en múltiples proyectos de investigación. También forma parte del Comité de Expertos de Productos Naturales de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos durante 20 años. Es académico titular de la Academia Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Ha fungido como experto del Comité de Plantas Medicinales del CITEC de 1994 a 1996. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Y debo de comentar que para mí es un honor presentarle porque con ella hice mis estudios de la licenciatura. Bueno, la doctora Edelmira Linares con ustedes. Buenos días a todos y todos. Quiero comentar que primero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a compartir esta plática con ustedes y a decirles, primero preguntar, ¿quién es de Ozumba? Que levante la mano, por favor. ¿2 personas? ¿3 personas de Ozumba? Ay, bueno, yo quería que vinieran muchos, pero ni hablar. Bueno, como ya me presentó Eloy, voy a entrar directamente a la plática. Y quiero comentar, ¿se ve bien desde atrás? ¿Más o menos? Si no, pásense adelante, por favor. ¿Se puede ampliar la pantalla? Perfecto, ¿mejor? Bueno, gracias. Bueno, quiero comentar que les voy a presentar las plantas medicinales del Tianguis de Ozumba, Estado de México, polo de atracción comercial. Hoy, por cierto, es día de tianguis y para poderse estacionar, ¿qué tal? Los que venimos de fuera, muy complicado porque viene muchísima gente, pero hoy no se compara con el día martes. El día martes es el doble de gente que viene. Entonces, sí es un polo de atracción comercial muy importante. Este trabajo lo hemos realizado el doctor Robert Bay aquí presente y su servidora desde 1992, aunque no se nos note la edad. ¿Quién había nacido en 1992? ¿Y quién nació después de 1992? Fíjense, antes de que ustedes nacieran, ya estábamos aquí estudiando el tianguis. Entonces les vamos a comentar un panorama un poquito histórico del tianguis, porque si ahorita van al tianguis van a ver lo que ya ha cambiado un poco. Bueno, para los que son de Ozumba y los que no son de Ozumba, yo preparé unos hechos históricos, nada más para que tengan una idea de qué es Ozumba. La palabra náhuatl Ozumba viene de Atzompan, palabra náhuatl, atl, agua, y tzontli, cabellos, y pan, en o sobre. Entonces quiere decir sobre los cabellos del agua. ¿Qué se imaginan? Muchos riachuelitos, ¿verdad?
que venían del Popocatépetl, cuando todavía había mucha nieve, pero ahora ha cambiado a tal grado que en algunas comunidades les dan agua cada 15 días. Entonces, ¿cómo cambia todo con el cambio climático? Es impresionante, aunque uno no se dé mucho cuenta de eso. Fue fundada en 1524 por Francisco Atlalcincuilcin. Está nombrada en honor de Antonio Alzate y Ramírez. ¿Ustedes saben quién era Antonio Alzate y Ramírez? Pues era un personaje muy importante, un científico muy importante, que hizo muchas aportaciones a la ciencia, sobre todo estudios de la grana, y que era una persona muy influyente. Bueno, arribó el primer tren en 1882. ¿Y por qué creen que es importante que llegue el tren a un lugar? Porque todo cambia, sobre todo el comercio. Nos decía algunas personas de Tlacotitlán que llevaban su mercancía al centro de México, al área de la Merced, precisamente por tren. Entonces, transportaban todas las plantas medicinales por tren, porque en ese entonces no había muchas carreteras. Entonces, fíjense qué importante que pasara el tren desde 1882. Y en 1928 a 1930 se construyó el primer mercado municipal, que no es el que ven ahorita, porque luego se remodeló. Pero imagínense, ya teniendo un mercado, teniendo un tren, teniendo muchos caminos, pues la historia cambia en cuanto al comercio. Bueno, otro aspecto importante es que Ozumba no está muy lejos del centro de la Ciudad de México. Está a 70 kilómetros, lo cual permite que muchas plantas frescas lleguen frescas. Imagínense si van de Chihuahua a la Ciudad de México, en el camino ya se secaron, pero estas sí pueden llegar frescas. ¿Cuál es la economía de la región? Bueno, es la agricultura, es los huertos y parcelas familiares. La que sigue, por favor. Bueno, entonces decíamos que el tianguis es el martes y ¿qué otro día dijimos? Hoy, ¿verdad? El viernes. Entonces, fíjense que lo que nosotros estudiamos más, y ahorita les voy a comentar por qué, es la zona de plantas medicinales, tanto del martes como del viernes, pero finalmente, después de lo que les voy a comentar, nos dedicamos al martes. Pero vean, en naranja, en color naranja, en 1992 lo que era el tianguis, y en 2005 lo que ha crecido, y sigue creciendo el tianguis. Entonces, no sé si ustedes conocen un libro que dice Tlaxiaco, la ciudad mercado. Yo siempre digo Ozumba, la super ciudad mercado, porque cada vez está creciendo más. La que sigue. Bueno, en este estudio etnobotánico nosotros somos etnobotánicos, somos los botánicos que estudiamos las relaciones con los humanos a lo largo del tiempo. No somos nada más los botánicos que estudiamos la planta, sino cómo se selecciona, para qué se usa, si se cultiva, todo esto relacionado con los humanos. Entonces eso es muy importante para nosotros. Y en este caso documentamos la presencia de las plantas medicinales en el tianguis, y para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Comprando las plantas, comprando los manojos, haciendo ejemplares de herbario para el Herbario Nacional de Mexu, porque la gente está ahí para vender. Si uno no les compra y nada más les va a preguntar, pues dice, oiga, aquí yo estoy para vender, ¿no? Entonces tenemos que comprarle las plantas. Así registramos para qué se usa, de qué pueblo vienen, cómo la traen. Creo que la única que no se apaga es la de la pantalla. Pero bueno, entonces con esto fundamentamos su mercadeo. ¿De dónde la trae? Y luego estudiamos los compradores, a dónde la llevan, para poder tener el panorama completo desde el productor hasta el que la compra y la lleva y la comercializa más afuera.
Después de todos estos años de estar recolectando estos manojos, vimos que hay factores ecológicos, biológicos y sociales que están afectando la producción y recolección de plantas medicinales. Una cosa que decimos, bueno, de las plantas medicinales, antes había muchas plantas recolectadas. En el caso del árnica, hasta un 94 se recolectaba. A partir de 94 se empieza a escasear, entonces la gente empieza a cultivarla. Y a partir de 94 empiezan los grandes cultivos de árnica que ahora ya no se recolecta, sino que se cultiva. Lo mismo con el toronjil. El toronjil se daba desde el área de Milpalta para acá y de repente el toronjil rojo empieza a escasear y la gente lo empieza a propagar. Entonces, eso es muy importante ver qué plantas han seleccionado para propagar para que no se pierdan. Bueno, ¿cuántas comunidades participan en el tianguis? ¿Cuántas le echan ustedes? ¿Unas 10? Bueno, ¿quién dice otro número? Son varios estados. Entonces, fíjense que encontramos que incluye cuatro estados principalmente. El Estado de México, Morelos, Puebla y Distrito Federal. Son alrededor de 140 comunidades participando en el mercadeo de plantas medicinales, nada más de plantas medicinales. No de maíz, no de frijol, no de pulque, no de zapatos usados o sombreros. Entonces, fíjense, 140 comunidades, pero en el caso del Estado de México participan 6 municipios y en el caso de Morelos participan 10 municipios. ¿Y por qué 10 municipios más de Morelos que del Estado de México? Bueno, fíjense, vamos a ver por qué. La que sigue ahí. Bueno, también hemos documentado que existían 85 categorías diferentes, nosotros lo pusimos en categorías de varios giros de venta. Un giro era, por ejemplo, zapatos usados y ropa usada, o sombreros, o cestería. Entonces, fíjense que también es muy diverso. Aunque los zapatos ya están ganando un terreno que están desplazando a otros tipos de productos, porque antes pues eran pocos los puestos de zapatos nuevos, pero ahora ya tenemos la calle principal de puros zapatos. Yo digo, ¿quién comprará tantos zapatos? Bueno, ahorita vamos a ver quién compra. La que sigue. Aquí vemos Ozumba en la parte central de la ilustración, pero también vemos a Mecameca y vemos Cuautla. ¿Y por qué viene la gente que se dedica a plantas medicinales a Ozumba? Pues porque participan 140 comunidades en traer sus plantas. Fíjense, desde casi 500 metros, desde Jojutla, traen sus plantas aquí y llevan, o sea, traen unas y llevan otras, hasta San Pedro de Catzingo, que está alrededor de más de 2.500 metros. ¿Qué quiere decir? Que en todas estas áreas ecológicas se pueden dar plantas diferentes. Entonces, aquí se concentran todas. ¿Por qué no se concentran en Amecameca? ¿O por qué no se concentran en Cuautla? Pues porque el giro de ese mercado, esos mercados son diferentes. Entonces la gente viene a Ozumba buscando surtirse de las plantas que requieren, inclusive los comerciantes que vienen de otros lugares, precisamente para comprar más plantas de zonas ecológicas diferentes y ya no tener que ir al mercado Sonora, al Distrito Federal. Entonces Ozumba está jugando cada vez un papel más importante en este sentido. ¿La que sigue? Bueno, ¿de qué hora a qué hora empieza el tianguis? Bueno, cuando nosotros lo estudiamos empezaba a las 4 de la mañana y terminaba alrededor de las 3. Ahora termina alrededor de las 5. Y entonces, para poder saber cuál era el horario mejor para nuestro estudio, estuvimos desde las 4 de la mañana viendo cuántos vendedores había, cómo llegaban, cómo descargaban, etcétera. La que sigue. Y vimos que a las 9 de la mañana era cuando había más gente, más compradores, y decidimos hacer
todas nuestras visitas a partir de encontrar el punto ideal a las 9 de la mañana. Entonces, todos los martes, durante muchos años, venimos a Ozumba a las 9 de la mañana para hacer los censos de plantas medicinales y les vamos a platicar qué encontramos. Primero, que muchos vendedores a las 9 de la mañana venden plantas medicinales, pero van cambiando de giro. Después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, van incluyendo frutas, van incluyendo verduras, al grado que a las 12 muchos de estos puestos que eran de plantas medicinales se convierten en plantas de verduras. Entonces sí tenemos que saber eso muy bien para que nuestros resultados no vayan a fallar. En ese sentido, era importante identificar la hora de la comercialización de esto. ¿Ya que sigue? ¿Qué plantas había a lo largo del año? Bueno, ¿y qué productos complementarios del pequeño productor de plantas medicinales? Porque para que esto pase, el pequeño productor de plantas medicinales no solo trae plantas medicinales. Si tiene un árbol de duraznito en su patio o en su huerto, y luego le da duraznos, trae los duraznos. O que tiene un surquito de verduras, trae las verduras. O que su amiga le dijo, llévate tú esto porque yo no voy a ir al mercado, entonces ya trae otros productos. Entonces vemos que aquí hay una complementariedad de productos, siempre la base plantas medicinales, pero traen carbón, traen tierra de hoja, traen hongos, traen lo que pueden traer para complementar su carga. Entonces, cuando uno dice, no, eso no lo voy a anotar porque no son plantas medicinales, es un gran error, porque los productores, pequeños productores, traen toda una serie de productos complementarios para complementar su gasto y complementar su carga. ¿La que sigue? Bueno, ¿cuántos vendedores en 2003-2004 identificamos? Más de 400 vendedores. ¿Cómo lo hicimos? Pues contamos cada vez que veníamos cuántos vendedores había del lado de la sombra y del lado del sol. Entonces nos dimos cuenta que los vendedores se ve mejor, ¿verdad? Sí, por favor, nada más si le prende atrás un poquito. Gracias. Ay, sí, se ve mejor, ¿no? Ahí ven, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuántos vendedores? Vemos que también varía de la época de sequía y de la época de lluvias. En la época de lluvias hay más vendedores de plantas medicinales. ¿Por qué? Pues porque la lluvia ayuda a cosechar más. Entonces, a veces encontramos las mismas plantas en la época de sequía, pero cuestan el doble. Entonces la gente viene en la época de lluvias. Y aquí vemos la gráfica amarilla para que vean que es más de 400 familias, porque yo digo vendedores, pero son familias vendedoras. Aquí la familia participa. El señor es el productor, la señora es la recolectora, los hijos también ayudan y vienen a vender. La señora es la que vende, pero ven a los señores sentados atrás y a los hijos atrás. Entonces, son familias que dependen de la venta de plantas medicinales. ¿La que sigue? ¿Qué tipo de vendedores tenemos? Bueno, pues tenemos productores a pequeña y mediana escala, recolectores, productores y acopiadores y recolectores, acopiadores locales, acopiadores regionales y detallistas. ¿Qué son eso de acopiadores? Pues una persona que vive en una comunidad y, por ejemplo, le encarga a todas sus comadres, oigan, voy a ir a Ozumba a vender, ¿quieren que les venda algo? O véndame usted lo que tiene de romero. Y entonces ella trae lo que ha copiado en su comunidad más lo que ella produjo, o depende del tipo de vendedor. Entonces no es solo un tipo. Pero ¿cuáles son los compradores? ¿Quién compra las plantas medicinales? Uno, los grandes mayoristas, que ahorita les voy a comentar quiénes son. Los mayoristas medianos, los mayoristas medianeros, mayoristas pequeños, acopiadores, consumidores urbanos, consumidores locales y consumidores rurales.
¿Ustedes se imaginaban que hubiera todo este tipo de compradores? ¿No? Nada más el que va a comprar y deme para mi té. No, hay muchos tipos de compradores, la que sigue. Vamos a ver y les voy a explicar cada uno de ellos. Los grandes mayoristas. Bueno, estos grandes mayoristas no los podemos estudiar porque siempre tienen prisa. Entonces, si uno les pregunta algo, hasta se enojan y además no viene el patrón, manda a sus ayudantes. En este caso, tienen camión propio, les entregan a pie de carro y parten alrededor de entre las 4 y 5 de la mañana, regresan para la venta de sus plantas medicinales al mercado de Sonora. Entonces, en algunas esquinas ustedes ven un camión y una cola de personas con sus manojos que les encargó el señor y nada más los avientan y ya luego les paga el señor. Entonces, es muy difícil estudiar este tipo de comerciantes. Los mayoristas medios tienen camioneta propia, compran directamente en el tianguis, reciben entregas y parten alrededor de 10:30 de regreso a sus comunidades y venden en el mercado Sonora al día siguiente. Entonces, ellos tienen más tiempo, nos han permitido entrevistarlos, inclusive ya algunos de ellos son nuestros compadres. Primero no nos querían dar el tiempo porque decía, usted va a poner su puesto y viene a comprar y quiere que yo le diga, ¿verdad? Para que usted venga con su camión. Hasta que se dieron cuenta, los invitamos al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, hicimos una semana de la herbolaria allá y se dieron cuenta que nuestra intención era diferente y que era siempre para difundir la importancia de las plantas medicinales. Entonces ya aceptaron que los entrevistáramos, ya nos invitaron a su casa y ya en su casa pues podemos hacer entrevistas más a profundidad. Entonces ha sido una relación muy interesante. ¿El que sigue? Los mayoristas medianeros. Bueno, tienen transporte alquilado. Entre varios le dicen a un chofer de alguna comunidad, lo alquilan y entonces compran directamente y junto con otros compañeros de la misma comunidad o de comunidades cercanas, los llevan al mercado Sonora y venden hasta el día siguiente. Al día siguiente, la misma persona que alquilaron los lleva hasta el mercado Sonora. Los mayoristas pequeños se la pasan más difícil, porque ellos usan el transporte público, compran directamente y ellos mismos preparan su carga, lo que le llaman maletas, que aquí vemos estos bultos en tela, ellos los denominan maletas, y entonces se retiran alrededor de las 12 para sus comunidades y al día siguiente van a venderlas. Aquí hasta seguimos una combi con la mercancía a ver a dónde iba a San Pedro Catzingo. Entonces, varios de los pequeños vendedores se organizan y también puede ser así o pues cada quien como pueda, a la hora que pueda, y entonces se les dificulta un poco. Muy bien, ya sabiendo quién compra y quién vende, entonces, ¿cuál es la presencia de los compradores mayoristas? Todo este tipo de compradores trabajan al mismo tiempo. Aunque es difícil a veces documentarlo porque son como un circo de varias pistas en el mismo lugar, pero a lo largo del tiempo los conocemos, somos amigos, entonces hemos podido documentar que el viernes, ahí vimos el tianguis del viernes, el tianguis del martes, y la diferencia del tianguis del martes con el viernes es que hay más mayoristas medianos. Entonces, esto también se hace evidente ahorita vamos a ver en cómo. El que sigue. Aquí se hace evidente porque en la orilla de la calle de Juventino Rosas, que es donde se ponen las plantas medicinales, ahí los mayoristas medianos van poniendo su mercancía y vemos que hay montones de plantas, nadie se lleva ningún manojo y la gente que viene a vender dice, no, pues esto es de tal persona, ¿no? Entonces, estos mayoristas medios llegan alrededor de las 6, compran directamente, reciben encargos de sus compadres y clientes. Por ejemplo,
yo le llego a hablar a uno de ellos y le digo, voy a hacer un estudio de tal planta, necesito 40 manojos de tal planta y esta persona me los consigue. Entonces, de alguna manera, ellos también tienen ese tipo de encargos y como ya tienen también una red social de compadres, pues ellos le encargan a sus compadres cuántos manojos me puedes dar de esto, cuántos del otro, y así funcionan mejor. Acumulan sus compras, como les decía, en las orillas, en las banquetas, aquí las pueden ver, y después de las 10 empacan su mercancía en diablitos. Y estos diablitos siempre es el mismo señor. Entonces esos diableros, ellos se dicen diableros, lo llevan a su camión y en su camión ya se lo llevan a sus comunidades donde tienen que bajar todo, preparar su mercancía para el día siguiente, rociarla con agua para que para que llegue en mejor estado, etcétera. Es todo un trabajo y al día siguiente es cuando llevan a vender al mercado Sonora, la que sigue. Bueno, ¿qué tipo de cosas compran? ¿Qué actividades y qué tipo de plantas compran? ¿Siempre compran las mismas? No. Ellos dicen, no, hay temporada baja. Es la entrada de los niños a clases. No todos tienen para comprar plantas medicinales. O hay el Día de las Madres, el Día de los Novios, etcétera. Y entonces ellos van fluctuando en las plantas que se utilizan para esa temporada. Es muy interesante cómo ellos visualizan su mercancía y su mercado. Lo tienen perfectamente. Por ejemplo, antes encargaban a las señoras de Yecapistla los huevos para las limpias. Ahora ya no llevan huevos porque se les rompían muchos. Entonces, ellos van descontinuando y van incluyendo nuevas plantas. Por eso es tan interesante platicar con ellos, porque ellos son los primeros sensores del comercio y qué pasa en el comercio a lo largo del año. La que sigue. Bueno, ellos llevan alrededor de 34 especies, pero llevan alrededor de 1.5 toneladas a la semana. Entonces, si estos compradores medianos son varios, alrededor de 15, pues ¿cuántas toneladas se están llevando a la Ciudad de México de plantas medicinales? Hace que el área de Osumbá sea una de las principales productoras de plantas medicinales del país. Entonces, esto se tiene que reconocer por las autoridades para lo que les voy a comentar al final, la que sigue. Bueno, fíjense en los diablitos de este mayorista medio, de los mayoristas medios. Ustedes ven que así a ojo de buen cubero desde lejos, ¿todos los diablitos son iguales? ¿No? ¿Qué ven de diferencia? La cantidad, los colores y las texturas, ¿sí? Porque son plantas medicinales diferentes. Por ejemplo, de septiembre a octubre, aquí se ve eso amarillo, por un lado es árnica, pero por otro lado es pericón. Es cuando se hacen las cruces de pericón, que es tan importante. Entonces vean, en noviembre ya llevan muchas flores para ramos de limpia. Y ahora llevan más, porque los de Feño, ya no son de Feños, ¿verdad? Los de la Ciudad de México van mucho al mercado a comprar ramos de limpia. Entonces vean que aquí se ven en noviembre muchas de las flores y en mayo, junio se ve el árnica básicamente, que es cuando empieza a florecer. Entonces, un estudio que a mí me fascina es estudiar los diablitos, porque además huelen delicioso, son muy amables los diableros, me dejan tomarle las fotos, hasta posan algunos de ellos, ya me conocen de tantos años. Bueno, aquí no van a ver más que rayitas, pero lo que yo quiero comentarles es que se observa el número de taxa, que son de plantas diferentes, que son 145 las que hemos documentado, y seguro si vamos hoy ya hay 146, porque siempre están entrando nuevas plantas y probándolas, a ver si funcionan, a ver si las compran o no. Entonces, bueno, y
¿Cuáles son los problemas, los usos más importantes que se usan más de 20 plantas para ese uso? Pues aquí tenemos los desórdenes del aparato digestivo, los desórdenes del aparato geniturinario, baños de temazcal, el aparato respiratorio, entre otros. Vamos a darle, pero vemos que abajo donde está la estrellita, ahí son desórdenes nutricionales y del sistema metabólico. Ahí está la diabetes. Y no tenemos muchas plantas para la diabetes, siendo que es la segunda causa de morbilidad en México. ¿Por qué? Yo siempre me pregunté, ¿por qué no plantas para la diabetes? Porque la gente trata la diabetes por sus síntomas, no por su raíz. Si tiene el pie diabético, usa plantas para la piel. Si tiene que orina mucho en la noche, le da plantas para el geniturinario. Y así, entonces, no hay plantas específicas, bueno, ahora sí hay una que otra, plantas específicas que sean para la diabetes. Pero esto nos hace ver que en esta región los problemas de salud continúan y que el tratamiento del agua no es la óptima, porque hay muchos problemas gastrointestinales y muchas diarreas. Entonces, un estudio de este tipo nos orienta sobre ese asunto. La que sigue. Y para el 2018-19 eran los mismos, nada más pasó primero el respiratorio, el digestivo, geniturinario, endocrino y circulatorio. Aquí ya está el circulatorio, que es la primera causa de morbilidad en México, los problemas del corazón y relacionados con la circulación. Entonces aquí ya vemos un cambio leve, pero no en el caso de la diabetes. ¿El que sigue? ¿La que sigue? Aquí en una nube de palabras, ¿cuáles ven más evidentes? Que alguien me diga. Las letras más grandes que dicen. Aparato digestivo, ¿verdad? Y luego, aparato geniturinario, respiratorio, tejido subcutáneo, la piel, y ahí está la diabetes, incluida entre estos síntomas. Entonces, también es interesante ver cómo las personas visualizan este tipo de enfermedad, la que sigue. Bueno, ¿qué hace un mayorista mediano? Bueno, pues compra martes más, viernes menos. Lo lleva, bueno, lo compra en el Tianguis de Ozumba en verde y lo lleva al mercado de Sonora miércoles, jueves, sábados y domingos. Entonces también estas personas tienen un trabajo muy arduo, descansan poquito, siempre están cargando, etcétera. La que sigue. Pero el mercado de Sonora, toda esta área de Ozumba, este día de venta, nada más es una porción, porque ahí llegan plantas de todo México. Pero en cuanto a plantas medicinales frescas es muy importante. Pero también hay un mercado muy amplio de plantas medicinales secas, de estas mezclas que ustedes ven en los costales, que sirve para todo, o sirven para una cosa y para la otra. Entonces vemos que es muy importante, pero no es, viendo el universo del mercado de Sonora, es más importante en las plantas medicinales frescas. Y me preguntan, ¿y por qué compran frescas si se les van a echar a perder? ¿Por qué no las compran ya secas? A ver, ¿alguien me puede responder eso? ¿Por qué compra la gente, prefiere plantas frescas y no secas en algunos casos? Muy bien, pero si yo tengo en el mismo puesto frescas y secas, ¿por qué compro frescas? Sobre todo en el caso de las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas cuando se secan pierden mucho de los aceites esenciales. Entonces, aunque yo las seque con cuidado, a la sombra y todo, no es lo mismo usar las plantas frescas que la planta seca. Y además, algunas plantas cambian de aroma. Si compran el toronjil fresco y lo secan, sabe un poco diferente el seco.
y además es más fuerte el fresco. Entonces también tiene su razón de ser por qué es importante la producción de plantas frescas. La que sigue. Bueno, para terminar, espero que les haya transmitido la importancia del tianguis, del mercado de las plantas medicinales, pero me gustaría terminar con algunos comentarios. Que los estudios etnobotánicos de plantas medicinales nos pueden orientar a los políticos, a los comerciantes, a los académicos, a los alumnos, a los productores, etcétera, sobre la gran diversidad de especies presentes en el tianguis de Ozumba, que son un atractivo para los comerciantes para acudir a comprar aquí. Porque si nada más pueden comprar el toronjil aquí y luego tienen que ir a otro lugar a comprar el árnica, el romero, etcétera, pues ellos dicen mejor me voy al mercado Sonora, donde en una visita compro todo lo que necesito para llevar a Puebla. Pero ahora el mercado del tianguis de Ozumba está jugando un papel subalterno al mercado Sonora. La productividad de la región también nos lo muestra este estudio etnobotánico, el potencial de plantas silvestres y cultivadas. Hemos también documentado por más de 30 años las plantas recolectadas y las plantas cultivadas, y con la idea de que la presión de la recolección no sea tan grande que se acabe, como en el caso de la árnica, que ya no había árnica y por eso la empezaron a cultivar. Y el potencial puede dar pistas también para ordenamientos regionales de producción. ¿Qué quiere decir esto? Si todas estas comunidades que participan en el árnica, por decir algo, la siembran al mismo tiempo, la cosechan al mismo tiempo, ¿qué pasa? Saturan el mercado. Y en lugar de venderla a 30 pesos el manojo, pues no la venden ni a 20 y a veces ni la venden ni la dejan tirada ahí en el tianguis, porque ya no les costea regresárselas a su lugar. Entonces, pues esto se podría organizar por, no sé si por la SADER o por dónde, con las autoridades del municipio, para que se hiciera como una cooperativa, una comunidad, productores de árnica, que dijeran, ustedes el corte en febrero, usted tal, bueno, hacen 3 al año, y que lo escalonaran, entonces no se bajaría tanto el precio del árnica. Que después de tanto trabajo lo dejen tirado, a mí me daba una tristeza, pero ya no les costeaba, no lo pudieron vender. Entonces, de alguna manera, también promover, hacer divulgación sobre estas plantas medicinales. Acabamos de entregar un capítulo de un libro para Springer sobre el árnica, donde explicamos todo lo del árnica, desde cuando empezamos a estudiarla, los productores, de cómo la recolectaban y ahora cómo la cultivan, que hay 3 subespecies ahora, porque una persona de Tlacotitlán no tenía semilla y compró en el mercado de Sonora una semilla y era otra subespecie y la trajo aquí. Entonces ahora biológicamente ya es un cóctel de especies. En un manojo puede encontrar las 3 subespecies, pero la gente dice, esta es la que más huele, esta es la que más les gusta. Entonces ellos también van seleccionando todo esto para producir la planta que más se vende. Entonces está en este capítulo que esperamos salga pronto y se lo mandaré hoy para que lo tenga, por supuesto, y se evidencian las necesidades de salud de la región. Si la gente sigue comprando plantas para la diarrea o para los problemas respiratorios, y hay clínica aquí, ¿qué pasa? Pues es un foco rojo para las autoridades. ¿Por qué todavía siguen comprando para esas cosas? Entonces también los puede orientar en este sentido y es una herramienta para posible organización social, que es lo que sería mi sueño. Como académica y como profesora, que la gente se organizara para vivir mejor. Pero eso pues ya le toca a otras gentes, a otra gente más joven. A lo mejor alguno de ustedes quiere ayudar al municipio, qué sé yo, a las autoridades para que se inicien estas gestiones. Muchas gracias. Está con nosotros el doctor José Guillermo Arce Valdés. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Historia del Arte.
egresado del posgrado de Historia del Arte de la misma universidad. Actualmente es candidato a doctor en Historia del Arte, grado que obtendrá en los siguientes meses con las investigaciones Imágenes ultrajadas y antijudaísmo en la Nueva España, también en la UNAM. Asimismo, es autor de artículos que han sido publicados en revistas tanto en México como en el extranjero, especialmente Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Boletín de Monumentos Históricos del INAH y Miradas, Revista de Historia del Arte y Cultura de las Américas y las Penínsulas Ibéricas de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Alemania, ¿verdad? También ha escrito trabajos que han sido publicados en distintos libros, y siendo los títulos más recientes: Una guadalupana de Francisco Antonio Vallejo en Ameca Meca, en Pensamiento, Arte y Letras, la Nueva España gestada en Mesoamérica, Tatiana Valdés Baunava, de Cuernavaca. Por Carlos Ledesma Ibarra, José Guillermo, Abel Alfredo Estrada Reyes y Ángel Romero Andrade, Ruta de Arte Sacro y Devoción, un patrimonio mexiquense del Gobierno del Estado de México y de la Universidad Autónoma del Estado de México. También está el retablo novohispano de la Virgen del Rosario de Ameca Meca, que es de autoría, modelos y posibles circunstancias. En retablos hispanoamericanos, un reto para la investigación transregional. También están los títulos de apenas mencionados, revelan las principales líneas de investigación a las que ha audado: arte y la arquitectura del virreinato de las inmediaciones del volcán Popocatépetl Iztaccíhuatl, así como la retablística de la Nueva España desde diferentes enfoques. En años recientes, además se ha interesado por las fuentes grabadas y modelos artísticos de distintas obras de arte novohispano. Hemos recibido al maestro Guillermo Arce. Después de la magnífica conferencia que ha dado la doctora Linares, yo creo que ya no tengo mucho que decir, pero bueno, yo también tengo algunos años estudiando particularmente el arte virreinal del municipio, de la región. Gracias, Roberto. Ya me salvó la vida. Tengo bastante tiempo trabajando el arte virreinal de la región. Durante muchos años pues he recorrido los monumentos que hay en la región, en los diferentes municipios, Ameca Meca, Chalco, Cocotitlán. No siempre ha sido posible emprender investigaciones sobre el arte virreinal de la región. Por ejemplo, quise hacer mi tesis de maestría sobre la iglesia de Cocotitlán y el párroco, no voy a mencionar su nombre, me lo impidió. Y cuando a uno le niegan el acceso a tomar fotografías, pues termina uno trabajando piezas de museo. Y yo hice mi tesis de maestría sobre el retablo mayor de Tepoztlán, que es una pieza de museo. No siempre ha sido posible. Afortunadamente, las fotografías que les voy a mostrar, varias de ellas tomadas recientemente, específicamente el día miércoles, los párrocos se mostraron muy accesibles conmigo, en parte porque ya me conocen. El padre Eugenio, párroco de Ozumba, el padre Eugenio Salomón Hernández y el padre Rafael Cachú de Chimalhuacán me permitieron tomar fotografías de los retablos y de partes de los retablos y detalles de los retablos, ¿no? Entonces yo les voy a hablar de los retablos que se conservan en 3 templos en Ozumba. Voy a hablar de los retablos que se conservan en el Templo de la Inmaculada Concepción, el Templo de San Vicente Ferrer y brevemente del retablo principal del Templo de Santiago Mamalhuazuca, ¿no? Pasamos a la primera. Lo primero que quiero hacer es esbozar brevemente una historia de la retablística novohispana. La historiografía de la retablística novohispana se ha concentrado en ejemplos muy concretos, a pesar de que, por ejemplo, el retablo mayor de Ozumba es una obra extraordinaria y lo vamos a poder ver
las imágenes que voy a mostrar. Los retablos que se conservan en Osumbá no son piezas clave en la historiografía del arte virreinal, no son piezas que los historiadores del arte se hayan interesado. Es curioso, o sea, el retablo mayor es una de las grandes obras de la retablística novohispana, el retablo mayor de Osumbá, pero los historiadores no se han interesado mucho en ese artefacto, ¿no? En cambio, los retablos que les voy a mostrar en primera instancia son piezas a las cuales los historiadores se han referido una y otra vez, y este es un caso clásico, que es el retablo principal de Huejotzingo, que se conserva en el templo franciscano de Huejotzingo en Puebla. Es un retablo de los más antiguos que hay en el país. Todos los retablos que vamos a ver de Osumbá fueron construidos en el siglo XVIII. Este retablo es del siglo XVI, ¿no? Sabemos que fue hecho a partir del 4 de agosto del año de 1854. En ese día se firmó el contrato para su construcción. Se sabe que las esculturas las hizo un escultor llamado Pedro de Requena, y los cuadros, que son pinturas sobre tabla, los hizo el pintor Simón Perenz. Entonces es un artefacto del cual los historiadores se han referido, los historiadores interesados en el arte novohispano se han referido una y otra vez, ¿no? Hasta la saciedad, ¿no? El contrato lo dio a conocer en un artículo el investigador alemán Heinrich Berlin, también conocido como Enrique Berlin. Francisco de la Maza hizo un análisis de la simbología. Francisco de la Maza fue un gran historiador, es para mí de todos los historiadores que se han ocupado del arte virreinal, para mí es el más importante, Francisco de la Maza, en un libro que se publicó en los años 50 llamado Los retablos dorados de la Nueva España. Él habló de la simbología de este retablo y destacó, solamente quiero destacar brevemente dos cosas: los apóstoles en la predela, que están en grupos de 3, y esto también lo vamos a observar en el retablo mayor de Osumbá, y Dios Padre en la cúspide, ¿no? Por eso le intitulé esta conferencia de los 12 apóstoles a Dios Padre. Los apóstoles son los cimientos de la fe, y el Padre Eterno, como dice la oración que Cristo enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, no me quiero detener tanto en la iconografía, pero vamos a ver algunos casos muy concretos a los cuales los historiadores del arte interesados en el arte virreinal se han referido una y otra vez, y este es un caso clásico, sobre todo porque es del siglo XVI por su antigüedad, y no tenemos muchos retablos de esa época, ¿no? Tenemos muchos retablos del siglo XVIII, pero retablos principales del siglo XVI que hayan llegado casi íntegros hasta la actualidad, pues son escasos. Y este es un caso clásico junto con el retablo principal del Xochimilco, al cual no me voy a referir, ¿no? Este es otro retablo, me gusta hablar mucho de este retablo, este es ya de otra época, de finales del siglo XVII. Este retablo solamente se empezó a hablar de él alrededor de 1993. Clara Bargellini, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, publicó una investigación muy acuciosa sobre este retablo. Se encontraba en la hacienda de Santa Lucía, en donde hoy está el nuevo aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, y este retablo pues ha viajado por distintas partes del mundo inclusive. Actualmente está en Monterrey. Y este retablo utiliza columnas salomónicas, es decir, columnas helicoidales, ¿no? Hubo toda una época de construcción de retablos que utilizaron columnas salomónicas. Se les llama así porque se pensaba que las columnas que tuvo el templo de Salomón eran helicoidales. Tiene los 7 dolores de la Virgen, los 7 dolores que padeció la Virgen. Ha tenido algunas modificaciones. La modificación más puntual es este cuadro italiano, aparentemente romano, que representa a Santa Lucía. Originalmente ahí había un conjunto escultórico que representaba a Cristo crucificado, flanqueado por la Virgen de los Dolores y San Juan de Evangelista, y es realmente el único cambio que ha tenido ese retablo, ¿no? Está prácticamente íntegro, y los retablos son muy vulnerables a que se hagan cambios, y generalmente los retablos no llegan íntegros, y este está casi íntegro. Lo único que le falta es ese conjunto escultórico, ¿no? Lo único que quiero destacar de este retablo es las columnas helicoidales y señalar que es una obra, un artefacto que solo en décadas recientes ha atraído el interés de los historiadores del arte, entre ellos Clara Bargellini, la historiadora del arte Luis Elena Alcalá, que encontró el grabado que se utilizó para pintar este cuadro. No me voy a detener en eso. Pasamos a la siguiente. Bueno, y si había una obra fundamental en nuestra historia del arte,
no solamente dentro del arte virreinal, sino dentro de la historia del arte mexicano, pues es el retablo de los Reyes de la Catedral de México. ¿Por qué? Porque esta obra tuvo un impacto, una influencia decisiva en el arte de la Nueva España. Tiene 4 estípites monumentales, los retablos van a cambiar estructuralmente a partir de este retablo. Ustedes pueden ver cómo el retablo envuelve los muros sobre los que está construido, y fue el primer retablo con estípites, hasta ahora se sabe que es el primero. Fue el primer retablo con estípites que se construyó en México, lo construyó Jerónimo de Balbás, un artista procedente de España, que vino a España a construir este retablo, y fue comenzado en 1718 y fue dedicado hasta el año de 1737. Entonces, fue dorado además por Francisco Martínez, tiene pinturas de Juan Rodríguez Juárez, ¿no? Pero lo que me interesa destacar es que no hay otra obra en el arte virreinal que haya tenido tal trascendencia, tal impacto, tal influencia que el retablo de los Reyes. ¿Por qué? Porque fue el primer retablo con estípites que se construyó en México. A partir de ese momento, la mayoría de los retablos que se construyeron en la Nueva España, en el virreinato, tenían estípites, la pilastra estípite. Entonces, ¿qué es el estípite? Bueno, yo encontré esto en este libro llamado Los retablos barrocos de Chamacuero, que me parece muy didáctico, porque a mí me cuesta mucho trabajo explicar qué es la pilastra estípite. Y el estípite no es otra cosa sino una pirámide, la alargamos, le cortamos la punta y le damos la vuelta. Eso es el estípite. Esa es una pilastra que tiene un aspecto muy, muy particular. Pasamos a la siguiente. Y generalmente, además del estípite, se le añade un cubo y el capitel, y entre el cubo y el capitel hay un angostamiento, y también hay un angostamiento entre el cubo y el estípite, ¿no? Entonces, este tipo de pilastra va a estar presente no solamente en obras de retablística, sino también en obras arquitectónicas, como por ejemplo, hay varias portadas estípite en la Ciudad de México. Este es el templo de la Santísima Trinidad, ahí está construido por el arquitecto Ildefonso de Iniesta Bejarano, quien además se supone que construyó la fachada del templo de San Francisco Javier en Tepoztlán. Yo tengo mis dudas, pero bueno, eso lo abordaré en otro momento. Y tiene estípites tanto en el primer cuerpo como en el segundo. Y lo interesante es que en los cubos tiene figuras de los 12 apóstoles. Están al frente, los apóstoles que estamos viendo aquí es San Juan Evangelista, con una copa de veneno. En un momento más les explico qué significa esta copa. A los lados, en las partes laterales de los cubos, hay otros 2 apóstoles. Entonces, si sumamos los cubos, que son cuatro cubos, porque hay 4 estípites, nos dan los 12 apóstoles, ¿no? Y esto fue muy usual, tanto en portadas como en retablos, colocar a los apóstoles, en tanto que los apóstoles también sostienen a la iglesia, ¿no? Lo que me interesa destacar es que durante mucho tiempo los apóstoles se encontraban como en grupos de 3, y a partir de este momento, en esta obra arquitectónica, se encuentran ya, a partir del siglo XVIII, se concentran en los cubos de los estípites. Tienen una presencia más discreta, aunque su simbología es de que son las columnas, son las pilastras que sostienen a la iglesia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, me voy a referir principalmente a 2 templos. El templo de San Vicente Ferrer, construido por interés de los frailes dominicos, es uno de los templos más antiguos de la región. Es un templo que ha tenido modificaciones importantes, que es posible advertirlas, visualizarlas, y el convento franciscano de Ozumba, este templo fue terminado de construir en el año de 1717, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces me voy a referir primero al retablo mayor de Ozumba. No me voy a referir a todos los retablos que se conservan en el municipio, eso sería, no voy a terminar sino en 5 horas, pero este es un artefacto realmente importante, pero a pesar de su importancia, no es una obra por la cual los historiadores se hayan interesado. O sea, no hay una historiografía extensa sobre este retablo. Yo hice mi tesis de licenciatura hace ya mucho tiempo sobre el convento franciscano de Ozumba, y lo único que hice realmente fue identificar quiénes son los santos que están en
En el retablo, a eso me limité. Hay cosas que se pueden inferir fácilmente, dada su magnitud, es fácil inferir que tuvo un costo altísimo, pero no solamente por su magnitud, sino porque no es a diferencia del retablo de la Virgen de los Dolores de la Hacienda de Santa Lucía, no tiene telas. Cuando un retablo solamente incluye esculturas o relieves, eso aumenta muchísimo los costos. Entonces este retablo, aunque no sabemos nada de su proceso de construcción, lo único que sabemos es que dos esculturas del primer cuerpo, que son San José y San Antonio de Padua, tienen una inscripción que dice Francisco Peñaflor, Mefiso, año 1730, en la base de la escultura. Es lo único que sabemos en cuanto a autoría, pero no sabemos realmente el costo, pero sí es posible inferir que tuvo un coste altísimo, ¿no? Sobre todo si tiene relieves, vemos que tiene relieves. Este retablo es muy interesante porque tiene a los 12 apóstoles en la predela. Les había mostrado que el retablo de Huejotzingo, que es del siglo XVI, tiene a los 12 apóstoles. Este también, después de casi de 150 años, alrededor de 150 años, todavía se seguían construyendo retablos con los apóstoles en la predela, ¿no? Esta parte del retablo se llama predela, aunque vamos a empezar a llamarle zoclo. Parece que el término que se usaba en la época era zoclo. Es un retablo que tiene modificaciones, no me quiero detener mucho en las modificaciones, no me quiero detener en la iconografía, me voy a referir solamente a los 12 apóstoles, ¿no? Bueno, estos son los que están muy próximos a donde estaba el sagrario. Si regresamos al anterior, este retablo está modificado. Este es un nicho neocolonial, donde está la Inmaculada Concepción, es un nicho neocolonial, no es un nicho original. O sea, no es un nicho que siempre tuvo desde el principio. En el siglo XIX, al parecer en el Porfiriato, se modificó el retablo y se construyó un baldaquino neoclásico para la Inmaculada Concepción. Y a finales de los años 60 nuevamente se modificó el retablo y se construyó este nicho neocolonial, ¿no? Y a los lados de la gran peana, donde está la Inmaculada Concepción, bueno, aquí están los 12 apóstoles que les acabo de mostrar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Yo lo que me interesé lo que me interesa actualmente como historiador es ahondar, explorar en la presencia de los 12 apóstoles en los retablos, porque se da por hecho, yo lo que hice en mi tesis de licenciatura en aquellos años son los 12 apóstoles y no los identifiqué uno por uno. Entonces es una tarea pendiente, lo que les voy a mostrar es un avance solamente de los que he podido identificar. Yo antes me aproximaba al retablo mayor y sí decía, aquí está San Pedro, aquí está San Juan, sí identificaba algunos, pero no había hecho un esfuerzo por identificarlos en su totalidad, ¿no? Entonces, definitivamente San Pedro sí cuajó una representación de este apóstol como un hombre de edad avanzada, aunque creo que es probable que no haya sido un hombre de edad avanzada, calvo. Siempre se va a representar a San Pedro calvo, es muy raro que se le represente de otra forma, ¿no? Y este apóstol y San Pedro originalmente vemos que debió haber tenido algo en la mano. Bueno, lo que debió haber tenido en la mano son las llaves de la iglesia. Recuerden que Cristo le dijo a San Pedro, tú tendrás las llaves, una cosa así, ahorita no lo recuerdo, la verdad. Y este apóstol más joven, sin barba, es el único que no tiene barba, imberbe, es evidentemente San Juan Evangelista, San Juan apóstol y evangelista. Este apóstol yo supondría que San Andrés, desafortunadamente, los objetos que tenían en su mano los han perdido. Por ejemplo, San Juan debió haber portado la copa de veneno. A San Juan lo quisieron envenenar y él lo que hizo fue bendecir, que es lo que está haciendo aquí con su mano derecha, bendecir esa copa de veneno, y de la copa de veneno salió un pequeño monstruo, un dragón, que era el veneno, ¿no? Entonces, a pesar de que no tenemos los atributos de San Juan en sus manos, es posible inferir que tenía la copa y San Juan siempre se le representa bendiciendo, ¿no? Entonces, por lo menos ya identificamos otros dos. Pasamos a la siguiente. Yo supongo que este es San Pablo. San Pablo fue decapitado con una espada, entonces esta es la espada. Este apóstol es Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Es fácil de identificarlo por la esclavina con una venera. Los peregrinos que iban a la tumba de Santiago Apóstol en la península ibérica, así se vestían.
y este es un bordón de peregrino que se utilizaba para tener agua, ¿no? Este apóstol no lo he identificado. Pasamos a la siguiente. Estos dos apóstoles, este sí lo he identificado, incluso lo que tiene en sus manos es el instrumento de su martirio, es San Simón, ¿no? Y este tiene un cuchillo, es San Bartolomé Apóstol. A San Bartolomé Apóstol lo martirizaron desollándolo vivo. ¿A qué me refiero con desollándolo? Que le arrancaron la piel vivo, ¿no? O sea, las escenas del martirio de San Bartolomé son muy interesantes porque de todos los apóstoles, tal vez el martirio más cruento, por lo menos visualmente, es San Bartolomé, ¿no? Y este apóstol no lo he identificado. Pasamos. Bueno, para lo que tiene es la sierra, aquí vemos un grabado de Adrián Coraert, un grabado flamenco. Y estamos viendo cómo San Simón, aquí está su nombre, tiene la sierra, ¿no? Y aquí estamos viendo su martirio, cómo lo partieron su cuerpo en dos utilizando la sierra, ¿no? Entonces, esto permite identificar de qué apóstol se trata, ¿no? Y generalmente, en otro retablo que les voy a mostrar, San Simón se le representa calvo con una barba bastante larga, ¿no? Bueno, este retablo es posterior al retablo mayor de Osumbá. Mientras estaba construyendo el retablo de los reyes, el retablo mayor de Osumbá también se estaba construyendo. Y este ya es evidentemente posterior porque utiliza estípites, ¿no? Utiliza estípites. Las pilastras están integradas por un estípite que no está invertido y por un estípite que sí está invertido. Vaya, que era lo más usual verlo así. Es un retablo dedicado a la pasión de Cristo. No me quiero detener mucho en la historia de este retablo porque tiene una historia bastante compleja. Al parecer fue hecho en los años 40 del siglo XVIII. Y también tiene a los apóstoles de la predela, en la predela. Es muy curioso que mientras en la Ciudad de México en ese siglo a los apóstoles los colocaban en los cubos de los estípites, aquí siguen estando en la predela, ¿no? Pero tienen una distribución bastante particular. Los apóstoles, 4 de ellos se encuentran flanqueando el sagrario del retablo, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Pero arriba de esos hay otros 2 casi ocultos. De hecho, las fotografías a mí en lo personal no me gustaron, estas fotografías que les estoy mostrando, porque están prácticamente en las sombras. Pero ya les había dicho que este retablo está vinculado con la pasión de Cristo. Bueno, los apóstoles que estamos viendo son San Juan Evangelista llorando y San Pedro llorando. San Pedro, recuerden que lloró después de que negó a Cristo y cantó el gallo y todo lo que dicen los evangelios. Que siempre me equivoco porque nunca me acuerdo cuántas veces cantó el gallo, pero bueno. Y es curioso, a mí se me hace muy curioso porque apenas me di cuenta. Abajo está Santiago Apóstol, vestido con la esclavina y las veneras, y Santiago y Juan eran hermanos. De acuerdo a lo que dicen los evangelios, eran hermanos. Este retablo, este apóstol no lo he logrado identificar. Y curiosamente, en el otro extremo, en el otro lado más bien, se encuentra San Pedro y debajo está San Andrés. Y también San Andrés y San Pedro eran hermanos, ¿no? Es muy curioso que se las haya ingeniado el artista para colocar a los hermanos. Este podría ser, aunque les vaya a parecer extraño, podría ser San Judas Tadeo, pero tengo mis dudas porque no es el único apóstol que se le representa con una masa. O sea, las representaciones que conocemos de San Judas Tadeo, pues aparentemente tiene un bastón, pero en realidad es un objeto con el cual lo golpearon. Vaya, lo mataron, con eso lo martirizan. Y aquí estamos viendo cómo fue martirizado San Andrés, el hermano de San Pedro, que fue crucificado en una cruz en forma de X. Y aquí en el retablo que les acabo de mostrar, San Andrés está portando la cruz, ¿no? Como instrumento de su martirio. En esa cruz fue martirizado. Este cuadro es de Rubens. Estuvo aquí en México incluso en una exposición y aquí estamos viendo cómo este cuadro narra el martirio de San Andrés, hermano de San Pedro.
Bueno, con eso cierro los retablos de Ozumba. Solamente me referí a dos, a los retablos del Templo de la Inmaculada Concepción. Actualmente lo que me interesa es un poco salirme, aunque suene paradójico, salirme de Ozumba y ocuparme más bien del arte que hay en las delegaciones. O sea, a mí me interesa muchísimo ahondar qué estaba pasando en Chimalhuacán, que es un caso muy interesante. Chimalhuacán es un edificio bien interesante, a pesar de todos los robos que ha tenido, y bueno, aquí lo estamos viendo, este retablo le robaron todas las pinturas. Es un retablo contemporáneo al retablo de la Virgen de los Dolores de la Hacienda de Santa Lucía. A diferencia del retablo de la Virgen de los Dolores, pues ni siquiera sabemos qué se narraba en las pinturas, porque las 5 pinturas que tenía este retablo, más las de la predela, que era más de menor formato, pues esas pinturas fueron sustraídas. Ya cuando Manuel Romero de Terreros escribió un artículo refiriéndose a estos retablos que fue publicado en la década de los 50, Manuel Romero de Terreros, que era investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, escribió varios artículos sobre monumentos coloniales de la región, incluso escribió un libro sobre Ayotzingo, escribió un libro sobre Atlatlaucan y un artículo bastante extenso sobre Ozumba. También escribió un artículo sobre Chimalhuacán, Chalco. Y ya en ese momento Manuel Romero de Terreros señalaba que los retablos estaban muy deteriorados y que los retablos habían perdido todas sus pinturas y solamente quedaba la estructura, ¿no? Pero a mí bueno, yo soy historiador y además del arte. Y me gusta pensar que estas estructuras, a pesar de estar vandalizadas, todavía tienen mucho que decirnos. Por ejemplo, los pedestales de las columnas del primer cuerpo pues tienen estas aves, son pelícanos. Una de las formas de representar a Cristo es el pelícano. Se está picando el pecho. En la Edad Media, y esta leyenda todavía pervivió en la temprana Edad Moderna, se creía que los pelícanos serían el pecho para alimentar a sus crías, ¿no? A sus crías, ¿no? Con su propia sangre, que fue Cristo. Es una cosa similar a la muerte de Cristo. Cristo aceptó ser crucificado, aceptó la muerte de cruz, aceptó derramar su sangre, ¿no? Y en lo que yo vi, ya no me acuerdo dónde lo vi, que los pelícanos en efecto sí se lastiman el pecho, pero no para alimentar a sus hijos con su propia sangre, sino se arrancan las plumas del pecho para sus nidos, para construir sus nidos. Y entonces al arrancarse las plumas, los pelícanos se sangran. Entonces los pelícanos, que son animales con plumaje blanco, pues es muy atractivo verlos con el pecho sangrando, ¿no? Y lo que representan estos pelícanos, pues es a Cristo, ¿no? Es una simbología que está un poco olvidada, no del todo. Por ejemplo, hay un himno eucarístico que se llama Adoro te devote, que se atribuye a Santo Tomás de Aquino, y ahí Santo Tomás de Aquino se refiere a Cristo como pelícano, ¿no? Entonces estos son representaciones de Cristo. A pesar de que ya no sabemos parte de la simbología del retablo, no sabemos qué historia se narraba en ese retablo. En el retablo de la Virgen de los Dolores de la Hacienda de Santa Lucía, pues se narraba la pasión de Cristo, o mejor dicho, los 7 dolores de la Virgen. Aquí ya no sabemos nada, ¿no? Incluso encontrando documentos es difícil, ¿no? A veces los inventarios dicen un colateral, así les llamaban a los retablos, con tantos lienzos al óleo, y no identifican los temas, ¿no? Entonces, a lo mejor está perdido para siempre saber qué se narraba en ese retablo, pero por lo menos tenemos parte de la simbología, además de las columnas salomónicas que aluden al templo de Salomón, ¿no? Ahora, en el siglo XVIII, el templo de Chimalhuacán, Chalco, fue objeto de una remodelación. Yo escribí un texto sobre esa remodelación en el libro Rutas de Arte Sacro y Devoción, un patrimonio mexiquense que publicó el Gobierno del Estado de México en coedición con la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entonces hice una pequeña historia del edificio. Todavía hay que hacer una investigación con fuentes documentales, ¿no? A partir de la consulta del archivo parroquial que hay en Chimalhuacán, Chalco, y del archivo de los dominicos de la Orden de Predicadores que se encuentra en Querétaro. Pero bueno, lo que sí dice el propio edificio es que se debió haber quitado una techumbre de madera, y esta techumbre de madera
se debió haber sustituido con bóvedas, y es muy interesante cómo el templo tiene sobre el presbiterio una cúpula, y esa cúpula convierte al presbiterio con sus 4 ventanas, además de las que están en los muros laterales del presbiterio, convierte a ese sitio en el espacio más iluminado de todo el templo. Ustedes vayan a Chimalhuacán, Chalco, y vean el templo sin iluminación, incluso traten de tomar fotos, y incluso con el celular, y se van a percatar que el espacio más intensamente iluminado del templo de San Vicente Ferrer es el presbiterio, ¿no? Incluso también la cúpula tiene una linternilla que permite el ingreso de luz. Entonces es muy interesante ese templo porque la iluminación es gradual. El espacio más oscuro es el sotocoro, vaya que está inmediato a la puerta de ingreso, y entonces uno se desplaza por el interior del templo y se aproxima al presbiterio y uno llega al espacio más luminoso, ¿no? Entonces fue una remodelación, aquí sí se puede decir remodelación, muy pensada. No sabemos quién fue el arquitecto. Decoración que se encuentra aquí, llamada guardamalleta, se usó muchísimo en el siglo XVIII en la arquitectura virreinal, y es un indicio, además, que nos permite advertir que esta remodelación se hizo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y después de esa remodelación se hicieron retablos. Desafortunadamente no sabemos cómo era el retablo que debió haberse colocado ahí tras esa remodelación, ¿no? Pero ustedes se pueden imaginar que debió haber sido un retablo de cierta importancia, en tanto que se proyectó que el edificio estuviera más iluminado precisamente en el presbiterio, ¿no? O sea, debió haber sido una cosa. Si aún así es muy impresionante entrar a ese templo, si uno se sensibiliza, evidentemente, a pesar del saqueo, es muy impresionante ver la iluminación de veras. Mientras otros templos, por ejemplo Cocotitlán, tiene una iluminación más uniforme, Chimal, la iluminación, insisto, se concentra en el presbiterio. Solamente podemos imaginarnos que ahí estaba San Vicente Ferrer, no sabemos cómo era el retablo. Tras esa remodelación en la arquitectura se construyeron retablos. Yo calculo, estoy investigando esos retablos primero con lo que puedo ver, ya después a partir de lo que pueda observar, de lo que pueda advertir, ya iniciaré la investigación documental. Pues para mí es muy claro que son retablos hechos en la década de los años 70. Incluso estoy tentado a pensar cuál pudo haber sido el taller que los construyó. Los retablos de Chimal, a la siguiente por favor. Los retablos de Chimal creo que fueron hechos por un taller de la Ciudad de México. Yo pensaba que en la región había mucha obra local en el siglo XVIII, es decir, por artistas de la región, pero este es un caso muy interesante de obra que fue hecha en la Ciudad de México en los años 70, estoy calculando, del siglo XVIII. Chimal fue el último convento que se secularizó en el país. ¿A qué me refiero? Que los frailes que había en los conventos franciscanos, dominicos y agustinos fueron sustituidos por lo que hoy llamaríamos sacerdotes diocesanos. Eso empezó en los años 50 del siglo XVIII. Y esto se hizo durante el gobierno de 3 diferentes obispos. Manuel Rubio y Salinas, Lorenzana y Núñez de Haro y Peralta. Y el último convento que se secularizó en el Arzobispado de México fue Chimalhuacán, en 1789. Esto es importante tomarlo en cuenta porque estos retablos todavía subsiste muy poco de iconografía dominica. Me comentaba el padre Rafael Cachú, bueno, ¿qué había en los retablos para poder sustituirlo? Le dije, padre, está muy complicado, a menos de hasta que se logra avanzar y si encontramos inventarios que identifiquen las esculturas, solamente podremos saber qué santos había. Por el momento, les estoy mostrando un retablo dedicado a la Pasión de Cristo. Parece que la Virgen de los Dolores siempre ha sido la imagen original. Es un retablo muy interesante. Lo que subsiste de este retablo, a mí me parece muy interesante. Me hubiera gustado referirme a todos los retablos de Chimalhuacán, pero evidentemente no tengo el tiempo suficiente y tampoco los quiero aburrir, ¿no? Pero es un retablo que está circundado por esta pintura en la que están representados San Pedro y San Pablo,
Hasta aquí está un santo dominico llamado San Gonzalo de Amarante, y aquí está San Juan de Colonia. Incluso creo que aquí está su nombre abajo, San Juan de Colonia. Entonces yo durante mucho tiempo vi estos retablos y decía, pues ojalá algún día identifiquemos a los santos. Después de un tiempo fue una sorpresa muy grande darme cuenta quién era San Juan de Colonia. Pasamos a la siguiente. Una compañera del posgrado, también alumna de la doctora Clara Bargellini, que me dirigió mi tesis de licenciatura. La doctora Clara Bargellini le dirigió su tesis de licenciatura a Isabel del Río del Mut. Isabel del Río hizo su tesis sobre este cuadro, su tesis de licenciatura. Son los mártires de Gorkum, martirizados por calvinistas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un fraile dominico. Bueno, ese es San Juan de Colonia. Es un cuadro que la fotografía evidentemente no le hace justicia, porque estamos viendo el cruento martirio de diferentes religiosos, la mayoría de ellos franciscanos. De hecho, este cuadro está en el templo de San Francisco de las Llagas de la ciudad de Puebla, y estos frailes estaban encarcelados. Entonces llegó un visitante disfrazado a llevarles la Eucaristía, y ese visitante que llegó disfrazado, que quería pasar desapercibido, era San Juan de Colonia. Pero a San Juan de Colonia lo descubrieron y también lo encarcelaron y también lo martirizaron. Entonces aquí estamos viendo cómo los calvinistas, los hugonotes creo, martirizan a todos los frailes. No solamente hay franciscanos, estoy buscando los frailes, aquí están los frailes. Y aquí estamos viendo cómo están martirizando a San Juan de Colonia, el único dominico, ¿no? Regresamos al anterior. Y entonces aquí está San Juan de Colonia. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Es un copón en el que llevaba las hostias consagradas para darles este consuelo espiritual a los frailes que estaban encarcelados, a los religiosos que estaban encarcelados, ¿no? Entonces, son estos pequeños fragmentos de historia que es preciso recuperar, ¿no? Y el propio retablo se puede adivinar qué esculturas faltan. Está la Virgen de los Dolores en el centro del primer cuerpo, y en el remate está Cristo crucificado y San Juan Evangelista, que estuvo presente en el Calvario, ¿no? San Juan Evangelista debió haber estado aquí, yo creo. De este lado debió haber estado Santa María Magdalena. Esa Virgen es una Virgen de factura reciente. Y aquí a los lados, pues no sabemos quiénes estaban. Pudo haber sido Nicodemo, pudo haber sido José de Arimatea, o bien María de Cleofás o María Salomé, ¿no? Esas pudieron haber sido las figuras, ¿no? Y entonces esa es una forma de recuperar el retablo, en cierto modo, o por lo menos parte de lo que se ha perdido. Sabemos que esta escultura es de la Ciudad de México por el estofado. Y bueno, yo también considero que los retablos los trajeron de la Ciudad de México, de un taller de importancia de la Ciudad de México. Insisto, estoy tentado a decirlo, pero si digo que estos retablos fueron hechos por el mismo taller que construyó los retablos de la enseñanza en la Ciudad de México, me van a decir que estoy loco. Pero yo encuentro cosas en el lenguaje artístico, tal vez son retablos de menos monta, de menos costo, pero yo sí calculo que fueron hechos por lo menos por esos años, que los mismos retablos de la enseñanza, que estamos hablando cuando hablamos de la enseñanza, del templo de la enseñanza en la Ciudad de México, estamos hablando de uno de los grandes conjuntos de retablísticos, ¿no? Así como los historiadores del arte se han referido una y otra vez al retablo de los Reyes, los historiadores también se han referido una y otra vez a los retablos de la enseñanza, que curiosamente es un edificio del cual necesitamos una monografía. Bueno, ya para concluir, quise hablar sobre todo de los apóstoles, pero terminé más bien hablando de martirios. Este es el remate del retablo de Santiago Mamalhuazuca. Ese retablo tiene pinturas de Antonio de Torres, es un pintor muy importante. Las telas fueron hechas en el año de 1711 y Antonio de Torres firmó 2 de las telas, entre ellas la del remate. Entonces estamos viendo el momento culminante del martirio de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Estamos viendo cómo desciende la luz celestial y está un hombre, el verdugo, vaya, a punto de decapitar a Santiago Apóstol, ¿no? De todos los apóstoles, yo por ejemplo les mostré San Simón, les dije que fue
partido a la mitad, perdón por decirlo de esta forma, con una sierra. Les comenté que San Andrés fue crucificado en una X. Se dice que San Pedro fue crucificado en una cruz invertida. Pero de todos los apóstoles, del único que sabemos con certeza, si le damos crédito a los Hechos de los Apóstoles, cómo murió, pues es Santiago Apóstol, que fue condenado, murió decapitado por órdenes del rey Herodes, ¿no? Fue el único de los apóstoles del cual tenemos una fuente bíblica sobre su muerte. Del resto de los apóstoles, de todos los demás apóstoles, el único que sabemos cómo murió además es Judas Iscariote, el traidor. Pero todos los demás apóstoles, el Nuevo Testamento no dice cómo murieron, ¿no? Solamente sabemos cómo murió Santiago el Mayor, decapitado por órdenes del rey Herodes. Con esto concluyo. La siguiente, este es un detalle del retablo de la Virgen de los Dolores. Es una investigación que les digo que está como empezando. Yo me acuerdo que hace años, cuando le mostré el retablo mayor a mi directora de tesis, la doctora Clara Bargelini, le dije, pues es que no tienen objetos en las manos. Me dijo, algo se podrá hacer, y eso lo estoy haciendo. 20 años después, lo que son las cosas, a mí me parecía muy obvio decir, pues son los 12 apóstoles y ya, ¿no? Pero lo que quiero es empezar a relacionarlos con otros casos. Yo quiero que esto sea el capítulo de un libro, los 12 apóstoles en los retablos, ¿no? Por eso estoy muy interesado en ver cómo primero están en la predela, desde el retablo de Huejotzingo, en el retablo mayor de Zumba, como en un retablo como el de la Virgen de los Dolores, siguen en la predela a pesar de que está usando estípites, ¿no? Y entonces es una forma de aproximarse nuevamente, de reescribir la historia de la retablística novohispana. Les digo, cuando se habla de retablos, nunca se habla de Ozumba, ¿eh? A pesar de la altísima calidad que ustedes acaban de ver, nunca se habla de Ozumba en las historias de la retablística novohispana, nunca. Entonces yo lo que quiero hacer es como reescribir la historia de la retablística novohispana, introduciendo Ozumba y darle el lugar que merece. Y bueno, muchas gracias. Bueno.